Comisión Científica por invitarnos otro año más a participar de la pregunta convocatoria de este año de cómo responder al desvalimiento actual. Bueno, vamos a dar comienzo a los trabajos. El primer trabajo lo va a dar el licenciado Alberto Amir. Alberto es psicólogo y psicoanalista, ha sido profesor adjunto regular de la asignatura Historia en la Universidad de Buenos Aires, profesor de dicha asignatura en el Centro Universitario Devoto, luego coordinador de la carrera de Psicología en dicho centro como parte del programa Educación en Cárceles. Ha sido director de proyectos de investigación UBA y ha publicado numerosos artículos en congresos de psicología nacionales e internacionales. ¿Alberto? Muy bien. Bueno, tengan ustedes muy buenos días. ¿Se escucha bien ahí? No sé. No, ahí. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, el trabajo que voy a presentar lleva por título El desvalimiento estructural al desamparo social. Comparto la autoría de este trabajo con las licenciadas Silvia Rigozzi y Gabriela Luna. Decimos entonces, dado el desvalimiento inicial, ¿no?, en el que nace la criatura humana. Más cerca, Alberto, o subite No se el escucha. salto. No se escucha, por favor. Ventaja que no te peguen. Ahora, Ahora sí. Dale. bueno, dado el desvalimiento inicial, ¿no?, de la criatura humana, Freud señala en su obra El malestar en la cultura que no existe para el infante ninguna necesidad, dice Freud, tan poderosa, tan fundamental como la necesidad humana. Y en particular, que también en esta obra, Freud señala que el origen de las ideas religiosas se sitúa justamente en el desamparo infantil. Recorremos a la religiosidad en función del desamparo. En efecto, Freud se aparta de esa conceptualización, discute con aquellos pensadores que estiman que la ilusión religiosa surge de esa construcción ideativa que se llamaba sentimiento psiánico, donde éramos uno con el universo. Freud señala de que es el desamparo infantil el que produce, ¿no?, el que ocasiona el surgimiento de la ilusión religiosa. Ahora bien, si bien pues se puede pensar que las ideas religiosas tienen su origen entonces en la infancia, Freud señala que dadas las características de la vida, con los sufrimientos que deparan, la gran decepción que la vida nos trae, el desamparo es como que siempre está presente. Por lo tanto, las ideas religiosas tienen que reactualizarse en el adulto, ¿no? Es decir, lo hemos visto, ¿no?, en alguna oportunidad en el consultorio, y hemos atendido a algún paciente religioso. Si bien la religión puede representar un máximo para la vida, digamos, nadie queda exento a las flechas del destino. Nadie queda exento a la religiosidad que tenga a la omnipotencia del destino. Siendo así, no, Freud se pregunta, ¿qué esperamos de la vida? Si estamos tan sujetos al sufrimiento, ¿cuál es el significado que le podemos otorgar a la vida? Y Freud responde, hay algo fundamental que queremos. Queremos ser felices, ¿no?
Ahora, este deseo de felicidad, dice Freud, se encuentra con un problema muy grande, que es, digamos, cuando Dios establece el plan de la redención, parecería que no contempla el propósito de que seamos felices. ¿Bien? Entonces, no tenemos que confundir el deseo de felicidad. No tenemos que confundir el ser feliz con lo episódico de algún bienestar. Y es que desde luego que se acumulan necesidades y se crea un pico de tensión muy alto, la tentación nos va a traer bienestar. Esto tiene un carácter episódico, la felicidad es otra cosa. Entonces, Freud llega como a una especie de conclusión. Freud señala, pero parecería entonces que siempre estuviéramos más cerca de la desgracia que de la felicidad. ¿No? Y señalan, ¿no?, que el sufrimiento nos amenaza desde tres lugares fundamentales. En principio, nos amenaza desde el propio cuerpo, que está sujeto a la degradación de la alimentación. En segundo lugar, desde la naturaleza, ¿no? Que a veces tienen una fuerza, aparece con una fuerza indomable, ¿no? Van en contra de la naturaleza por la naturaleza. Vas a mirar algún video de tsunami como para poder ver lo que pasa en la naturaleza. La naturaleza no constituye muchas veces un peligro para los seres humanos. Y después está el último motivo del sufrimiento, que son las relaciones con otros seres humanos. Este es un momento que vamos a reclamar. Ahora, dice Freud, desde luego, que siendo las cosas así, teníamos que darnos algunas técnicas, dice Freud, a veces lo menciona como métodos, para ver si podemos aliviar estos sufrimientos. Dice Freud, uno de estos métodos puede ser la sublimación. El artista, cuando crea la obra de arte, ¿no?, ciertamente obtiene satisfacción. Lo mismo que dice Freud que el científico, ¿no? Cuando desarrolla una teoría, ¿no?, cuando hace sus experiencias científicas, en la búsqueda de la verdad, desde luego que hay satisfacción. Ahora, la sublimación es una coraza, ¿no?, frente al indómito del existir, en absoluto. No podemos confiar que la sublimación nos dé, digamos, una solución definitiva. Hay otras técnicas para evitar el sufrimiento. La del ermitaño, por ejemplo. El ermitaño considera que el mundo tiene un carácter de enemistad con el sujeto formidable. Entonces, la única forma que tendríamos para poder obtener, aunque sea mínimamente, un cierto grado de felicidad, tendría que ser alejándonos del mundo y sus cosas. Dice, pero hay quien da un paso más. Es el que quiere cambiar el mundo. Yo no lo montaña. El que se propone cambiar el mundo, ¿no? Buscan, y se estoy sujeto a la felicidad, construyendo lo que se denomina comúnmente un mundo nuevo. Es decir, donde los rasgos que son intolerables quedarían suspendidos y entonces podríamos en este nuevo mundo conducirnos a una felicidad que pudiera tener carácter pleno. Bueno, como ustedes se imaginan, ¿no?, esto tampoco nos resta de un desamparo, ¿no? Igual estamos desamparados, ¿no?, más allá que tomemos esta resolución. Ahora,
habría, como lo hemos experimentado, digamos, una técnica que tiene que es privilegiada con respecto a la lucha contra el sufrimiento, ¿no? Eso es una técnica que no podemos desconocer. En este caso, en este trabajo del malestar en la cultura, es que lo señala como una técnica. ¿Cuál sería la técnica que tiene, digamos, bueno, que sería tan especial? El amor, ¿no? Es decir, bueno, todos hemos cursado la experiencia del amor, ¿no? La etapa del enamoramiento es una etapa donde nos sentimos con un grado de felicidad importante. Bueno, Freud nos quita de la ilusión de que, digamos, que el amor puede ser un remedio, ¿no? Contra el sufrimiento de la vida. Porque Freud plantea que nunca estamos más a expensas del sufrimiento que cuando amamos. ¿Por qué? Por dos razones. Porque podemos perder el objeto de amor o podemos perder su vida. Como si esto fuera poco, Freud se encuentra también con los pensadores que señalan que hay una cuestión del sufrimiento inherente a la cultura, en el sentido de que parecería, de acuerdo, ¿no?, a la construcción de estas ideas, que la cultura nos determina tantas exigencias, dicen estos pensadores, nos genera tantas restricciones, que es imposible vivir como lo sea en el sufrimiento, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de los pensadores? Volver a la vida primitiva. Pero se pregunta, ¿y cómo? ¿Y cómo íbamos para volver a eso? ¿No? ¿Y cuál sería esa vida primitiva que podríamos contestar, ¿no?, frente a la propuesta de una vida complicada? Bueno, entonces, siempre en la obra de malestar en la cultura, tenemos que aceptar algo que es definitivo. Este decir de la felicidad que nos impone el principio del placer es irrealizable. Es irrealizable. Claro, pero si no, rápidamente dice, ojo, esto no quiere decir que tengamos que abandonar. Freud señala de que, digamos, que es lógico que luchemos por obtener cierto grado de felicidad. No corresponde abandonarse, ¿no? Hay que luchar por obtener, ¿no?, cierto grado de satisfacción. Y ahora, frente a esto, ¿no?, y frente a estas ideas que acabamos de mencionar, ¿no?, que la cultura podría traer tanto malestar, no, pues se pregunta, pero no es que la cultura era aquello que de alguna manera nos ponía a salvo, aunque más no sea, de una cuota de sufrimiento. Digamos, no tenemos que recurrir a la cultura en función de lo que es nuestra vida. Pero dice, a mi juicio, hay una función que cumple la cultura que resulta fundamental. ¿Y cuál no? Dice, porque la cultura es aquello que regula las relaciones entre los hombres, la vida social, hombres y mujeres, los seres humanos. Digamos, sin la cultura, ¿cómo podríamos funcionar? Porque dicen, no sería posible. Entonces, señala que la cultura provee una regulación, ¿no?, y establece que de alguna manera el poderío en una sociedad queda en manos de una mayoría.
¿Por qué, digamos, sería, dice Freud, importante que haya una comunidad la que tenga el poder y no el individuo? Porque en esa comunidad, digamos, los que participan, de alguna forma, han hecho un renunciamiento, han renunciado al logro particular de ciertas satisfacciones en función de un fin social. Entonces dice Freud, este poder de la comunidad siempre tiene que ser prioritario respecto de lo que puede ser el poder de un individuo. Porque en comunidad podemos establecer un renunciamiento. No siempre, digamos, un individuo está dispuesto, un individuo como tal, solitario, y está dispuesto a semejantes restricciones. Entonces, Freud se anima a decir que a su juicio hay un primer requisito cultural fundamental. ¿Y cuál sería? El de la justicia. Es decir, Freud señala, si hacemos el esfuerzo, ¿no?, de estar en la seguridad de un orden político establecido, una vez que esto se construye, no tendría, digamos, ya no se puede poner ese orden jurídico a favor de algún individuo, de un grupo social o de una clase social. Ese principio, ¿no?, de un acuerdo en el aparato jurídico tiene que funcionar para todos con igualdad. De esta forma, dice Freud, se puede contemplar la posibilidad de establecer las normas necesarias para tener una vida ajustada al derecho, ¿no? Esto también impone no tener que renunciar a demandas personales para que de esta manera la comunidad tenga un funcionamiento y nadie quede expensa, dice Freud, de la fuerza de Dios. Bueno, volvemos entonces ahora a lo que habíamos señalado como estos frentes del sufrimiento que Freud mencionaba, ¿no? Lo dijimos hace un momento. El principio motivo del sufrimiento, decíamos, es el propio cuerpo. En segundo lugar está la naturaleza con su poder indomable. Y decíamos que en tercer lugar, un motivo de sufrimiento era el de las relaciones con otros seres humanos. Freud dice, acá, en relación a este sufrimiento, nos comportamos de una manera muy particular. ¿Y cuál es esa manera de comportamiento? Que no lo queremos aceptar. Pero, dice Freud, ¿por qué no lo querríamos aceptar? Dice Freud, no lo podemos aceptar porque no conseguimos asimilar el hecho de que somos nosotros mismos que creamos determinadas instituciones y después resulta que esas instituciones no nos brindan aquella promesa que pusimos en ellas cuando las creamos. Es decir, no nos ofrecen ni la satisfacción ni la protección que pusimos en ellas al crear esas instituciones. Dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos pueda ocurrir una cosa de estas características? Y entonces yo digo, acá, a mi juicio, tenemos que sospechar que el indomable de la naturaleza está actuando. Ahora, ¿cómo está actuando? Dice, en la forma de nuestra constitución psíquica. Es decir, somos responsables de esto que nos sucede. Ahora, vean, a partir de esto, dice Freud, que a veces ocurre que en la cultura se instala un ímpetu libertario. Este ímpetu libertario, digamos, puede proponer dos cosas. La reformulación de una parte de la cultura
ante una circunstancia que pudiera resultar injusta, bueno, se trataría de reformular, ¿no? Y esto estaría dentro del marco del orden de lo cultural. Ahora, muy diferente es cuando ese ímpetu libertario trata de cambiar la cultura en general. ¿No? Cuando ese ímpetu libertario ya no va a cambiar otra parte de la cultura, porque desde luego que la cultura puede producir injusticia y está bien reformulada. Ahora, una cosa muy diferente es ir en términos generales contra la cultura establecida. Muy bien. Entonces, nosotros estamos interesados, como ustedes saben, en la relación del psicoanálisis y la política. Entonces, en función de esto que acabamos de señalar respecto de la cultura, de ese ímpetu libertario, nos preguntamos, la concepción neoliberal, tan en boga en diferentes lugares del mundo y que gobierna la República Argentina, ¿cómo se sitúa respecto a esto? ¿Quiero reformular algunas cosas o pretendo un cambio cultural? ¿No? Aclarémonos que en general se ha dado el nombre del neoliberalismo a la fase contemporánea del capitalismo, que tiene una característica muy particular. Han decidido aumentar la tasa de ganancia como sea, ¿no? Sin tener en consideración las consecuencias que esto puede provocar. Y lo ha hecho incrementando notablemente los niveles de violencia en la desposesión que sufren los trabajadores y el pueblo en general. El liberalismo parte de una premisa que considera como el hallazgo de una verdad, pero nosotros entendemos que se trata de un supuesto con el que se maneja, no tiene otro valor más allá de un supuesto, ¿no? Y este supuesto es que la potencia colectiva, es decir, la potencia social que podamos tener, únicamente es perceptible de una sola forma. ¿Y cuál es esa forma que se hace perceptible? La potencia social. Para el neoliberalismo, la forma de la empresa. ¿Vale? Es decir, el neoliberalismo entiende la conducta humana como una conducta empresarial. ¿Por qué? Porque piensa que el progreso únicamente se puede dar en la forma de la empresa. El neoliberalismo, desde luego, tiene un discurso económico. El problema consiste, a nuestro juicio, en que el neoliberalismo intenta amplificarlo y ubicar ese discurso económico a lógicas que no responden a la economía, ¿no? Así, el cálculo económico en este tipo de pensamiento resulta extendido a todos los aspectos de la vida. La empresarialidad se transforma en una manera de comprensión de las cosas. Digamos, un pensador de esta época, que es Diego Sturbar, señala que el neoliberalismo, más que un régimen económico, es un régimen de producción de modo de ser, ¿no? Un modo de desensibilización. Y da un ejemplo muy interesante, que es la incapacidad general para comprender lo no dicho. Primero, la incapacidad general para poder comprender aquello que está no dicho, ¿no? Así, entre otras cosas, ¿no? Ya que el tiempo premia, podemos decir también que el neoliberalismo redefine en términos estrictamente individuales el orden de los méritos. Ya no se trata de un mérito social. En la empresa,
es como que se articulan medidas para competencia y rivalidad. El neoliberalismo no tiene en cuenta la miserabilidad que esta competencia muchas veces origina entre los que constituyen la misma empresa. Bueno, para terminar, un poco retomando porque desde el principio, a modo de conclusión, nosotros decimos, ¿podríamos aceptar nuestra responsabilidad de habernos provocado un desamparo de características tan crueles como el que estamos realizando? Seguramente en algún punto nos vamos a decepcionar, porque no pudimos articular, hasta ahora en general no se ha hecho, la posibilidad de articular estrategias frente a este fenómeno. Es decir, no contamos en ella. Deberíamos tener el compromiso de trabajar para encontrarnos. Y así de esta manera, aunque más no sea, aminorar los efectos mortíferos de este desamparo en que nos hemos situado. Bueno, muchas gracias. Vamos ahora con Sebastián Plut, ya ustedes lo conocen. Sebastián es doctor en psicología y psicoanalista, es coordinador del grupo de investigación psicoanálisis y política, Tegro. Es miembro fundador del grupo psicoanalítico David Maldatsky, es autor de 10 libros, el último de los cuales se llama Fragmentos y Fronteras de la Vida Psíquica, cuya presentación fue hace pocos días, así que ya está listo para ser comprado. Sebastián, te lo paso. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias a los que están participando en forma presencial y virtual. Para comenzar, quisiera aclarar que cuando en nuestro grupo pensamos el título de este encuentro y nos formulamos la pregunta ¿cómo responder al desvanimiento actual?, no fue porque nosotros tengamos la respuesta. De hecho, si la tuviéramos, posiblemente el título no estaría en forma de pregunta. A su vez, antes de cualquier respuesta, imagino que sería necesario ponernos de acuerdo, o al menos tener algunas definiciones sobre los términos de la pregunta. ¿Qué entendemos por responder? ¿Qué entendemos por desvanimiento? ¿Y cómo pensamos lo actual? Dicho de otro modo, antes de saber cómo responder, ¿tenemos claro cuál es el problema al que tenemos que responder? Con todo este rodeo inicial no quiero hacer un juego de palabras, sino subrayar lo que me parece es uno de los asuntos fundamentales. Tengo la impresión de que la dificultad que tenemos para responder al desvanimiento actual es que en rigor no tenemos claro cuáles son los problemas incluidos en el desvanimiento actual. Si entendemos que la noción de desvanimiento alude a la imposibilidad de procesar las exigencias pulsionales y las exigencias de la realidad, es decir, si entendemos que el desvanimiento, más allá del natural desvanimiento infantil, expresa un particular estado de inermidad, tenemos que distinguir diferentes vértices de esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo que está incluido en la figura de desvanimiento actual? O bien, ¿ante qué exigencias actuales se expresa nuestra dificultad de procesar y responder? Por mi parte, distinguiría 3 tipos de problemas que, por supuesto, están entrelazados. Por un lado, ¿cuáles son las exigencias anímicas y colectivas que genera el actual gobierno nacional? Por otro lado, ¿cómo pensar la persistencia de un sector social que todavía lo apoya? Y por último, ¿cómo comprender la propia parálisis y desconcierto? Pablo Semán, en su libro Está entre nosotros, analizó no solo el crecimiento de la derecha, sino que trató de entender el porqué de la sorpresa, de un fenómeno cuyo crecimiento venía dando señales desde hace tiempo. Él plantea que posiblemente nuestra, cito textual, nuestra grilla clasificatoria haya sido vencida por la historia.
Yo no estoy tan seguro que el problema sea nuestra grilla clasificatoria, es decir, nuestros esquemas referenciales o nuestros conceptos. Si admitimos nuestro actual desconcierto, y desconcierto es una palabra un poco más benigna que desvalimiento, decía, si admitimos nuestro actual desconcierto, yo no creo que el problema sean nuestras teorías o cosmovisiones. ¿Cuál creo que es el problema entonces si no es nuestra grilla clasificatoria? Inicialmente imaginamos que Javier Milei no podría jamás llegar a ser presidente. Nos resultaba absolutamente inverosímil y Javier Milei llegó a la presidencia. Luego, una vez que fue presidente, creímos que no tomaría ciertas decisiones. Eso no lo va a poder hacer, nos decíamos a nosotros mismos. La cuestión es que hizo eso y más. Finalmente, esperábamos que la sociedad reaccionara fuertemente ante el avasallamiento. Y si bien hay algunas reacciones, lo cierto es que son de mucha menor intensidad de lo que hubiéramos imaginado. También la militancia en su momento cantó, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar, aunque casi la asesinan y la realidad es que no pasó mucho. Entonces, si aún no entendemos del todo porque llegamos hasta aquí y permanecemos desorientados, no es, repito, porque nuestras categorías teóricas sean obsoletas. No es porque nuestra cosmovisión pertenezca a otra era antropológica. Más bien el obstáculo epistemológico que nos paraliza se encuentra en nuestras expectativas, en que no creímos que en lugar de denegar la violencia, aún hoy se pudiera ejercer una violencia desestimante. Lo que imaginamos que no podría pasar, pasó, y lo que suponíamos debía acontecer, no ocurrió. Tal vez Milei tenga algo de razón, aunque no en el sentido que él pretende, cuando afirma no la ven. ¿De dónde provienen entonces nuestras dificultades para pensar el actual gobierno y el apoyo social que aún conserva? Todo lo cual interfiere en nuestra posibilidad de responder. ¿Cómo se fue avanzando nuestra crisis de expectativas? Seguramente hay numerosas variables en juego, de modo que solo voy a proponer algunas líneas de pensamiento. Hace ya casi un siglo, cuando Wilhelm Reich analizó el crecimiento del fascismo, sostuvo que cuando el pobre vota a la derecha en lugar del comunismo, hay allí una contradicción. A su vez decía que el marxismo no podía comprender esta contradicción porque es una doctrina materialista, una teoría que solo toma en cuenta la base objetiva, es decir, económica, y perdía de vista entonces la subjetividad. Por lo tanto, Reich afirmaba que el psicoanálisis es el marco teórico que puede complementar a la razón marxista para entender aquella contradicción. Si bien es muy interesante el planteo de Reich, yo me pregunto si conviene seguir pensando que esa combinación, el pobre que vota a la derecha, es una contradicción. Lo que me pregunto es si al seguir pensando que hay allí una contradicción, ¿no nos dejará más desprevenidos? Me explico un poco mejor. Cuando analizamos un hecho, ya sea que hablemos de un hecho ya ocurrido o si queremos hacer algún pronóstico, buscamos darle cierta lógica. Una lógica que responda a determinada racionalidad. La cuestión entonces es que si queremos atribuirle cierta lógica, muy posiblemente no consideremos un argumento que incluya una contradicción. En el grupo de investigación en psicoanálisis y política, hace varios años venimos estudiando una hipótesis, la de los sujetos que votan en contra de sí mismos. Yo sigo pensando así, solo que quizás convenga entender que votar en contra de sí mismo no es una contradicción. Lo que quiero decir es que si decimos eso es una contradicción, después terminamos imaginando que eso no va a ocurrir. Para decirlo en términos psicopatológicos, creo que nuestro desconcierto surge porque seguimos pensando el mundo desde la perspectiva de las neurosis. Es decir, seguimos pensando los problemas de la realidad como si los sujetos no negaran la realidad. No fue al pasar que recién me referí a los términos psicopatológicos. Todos ustedes recordarán que Freud se preguntó por el nexo entre las formas singulares, es decir, la psicopatología, y las formaciones culturales. Así fue que relacionó la neurosis obsesiva con las religiones, en especial el totemismo y los tabúes. Freud planteó algo así como que la neurosis obsesiva es una religión privada, o a la inversa, la religión es una neurosis obsesiva colectiva.
Este nexo entre lo singular y lo colectivo también está presente en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, cuando Freud dice que la psicología social es simultáneamente psicología individual. Como sea, Freud decía que lo aprendido sobre la neurosis obsesiva le permitía comprender el fenómeno colectivo de la religión. ¿Cuál es entonces la forma singular que permite pensar mejor la formación cultural actual? Creo que hoy no es la neurosis, sino la psicosis, y más específicamente la esquizofrenia, la forma singular que mejor permite pensar la formación cultural actual. En su tiempo, Einstein le preguntó a Freud por la psicosis colectiva, y más recientemente, Bifo Berardi planteó que hay que pensar una geopolítica de la psicosis. Para decirlo en forma sintética, creo que nuestro desvanimiento actual surge de que queremos pensar que el problema de Schreber se reduce a un acto fallido. Y lo digo así porque además de las severas características que hoy tiene la realidad, además de las exigencias y padecimientos que impone el actual gobierno, también padecemos un problema propio, en tanto al menos en parte desmentimos esa realidad. Y si la desmentimos, sufrimos una decisión en nuestro yo. Por lo cual, una parte nuestra admite la realidad, mientras que otra parte parece que no está. Hace tiempo ya que planteo que nos hemos ocupado tanto de estudiar la subjetividad neoliberal que dejamos de lado estudiar la propia subjetividad. ¿Por qué abandonamos la reflexión sobre la propia subjetividad? ¿Qué consecuencias tuvo y tiene ese abandono? Resulta notable, además, que pese a dedicar numerosas páginas al análisis del neoliberalismo y de la radicalización de la derecha, nuestro desconcierto haya sido creciente. Posiblemente, insisto, este efecto sea producto de haber dejado de lado el examen de la propia subjetividad, lo cual condujo a una progresiva parálisis en nuestra capacidad de pensar y responder. He allí, insisto, nuestro actual desvanimiento. Dicho de otro modo, si el desvanimiento consiste en la imposibilidad de procesar las exigencias internas y externas, no alcanza con describir el carácter traumático de la realidad, sino que es preciso poner de manifiesto el estado inerme de la propia subjetividad para enfrentar esta realidad. En dicho desvanimiento, además, es posible incluir dos aspectos. Por un lado, haber quedado intrusados por el discurso de la derecha. Y por otro lado, y por qué no, padecer alguna identificación con esa realidad. ¿Dónde se advierte que posiblemente hayamos quedado intrusados e identificados? Por un lado, como ya señalé, en el hecho de dedicar tanta tinta a su discurso. Luego, en el afán de demostrar todo el tiempo que no somos lo que dicen que somos. Al punto de que ante la radicalización de nuestro discurso, hubo quienes decían no les demos letra. En este sentido, no fue menor el hecho de seguir todo el tiempo la agenda de la derecha, el hecho de responder constantemente a sus falsas noticias. El afán por mostrar que no somos lo que dicen que somos, y a su vez por diferenciarnos, ha llevado a que la retórica popular deje de lado dos variables que, por el contrario, el neoliberalismo explotó enormemente. El discurso popular no supo o desistió de transmitir, representar y expresar variables que son significativas para gran parte de la población. Una de ellas es el problema de la inseguridad. Cuando el populismo tiende a sofocar o excluir de su discurso toda referencia en ese sentido, deja un espacio vacío. Y sobre todo elige no representar o expresar la cuota de pulsión justiciera que hay en parte de la sociedad. En consecuencia, esos componentes quedan en manos de quienes proveen una retórica brutal. Desde ya que no propongo que el populismo se transforme en ejecutor de los deseos violentos que puedan anidar en el alma humana, sino considerar de qué modo se puede tender a que los impulsos vengativos encuentren un cauce en el que sentirse representados y a su vez amortiguados. Algo similar cabe indicar respecto del individualismo o egoísmo. Si bien nuestra retórica destaca la importancia de lo colectivo y de la solidaridad, también debemos encontrar la expresión pública de lo singular. Quizás haya muchos que necesitan que se les hable como individuos,
que no sientan de modo constante y culpabilizante el imperativo de pensar todo el tiempo colectivamente. En suma, no alcanza con pensar no somos como ellos. Una vez explicitado este problema, es decir, una vez expuesto lo que yo intuyo es el desvalimiento de la propia posición, describamos entonces de qué se trata esa realidad traumatizante, de modo de comprender por qué sostuve antes que el modelo singular de la esquizofrenia es el que nos puede orientar actualmente. Freud planteó numerosas hipótesis sobre la vida social, sobre lo comunitario. Y de todo ese acervo, antes de avanzar, quiero ahora recordar dos afirmaciones puntuales. Por un lado, sostuvo que lo social es el sentimiento comandado por el miramiento hacia el otro. Por otro lado, indicó que dar la espalda a la realidad es salirse de la comunidad humana. Siendo así, ¿qué ocurre cuando el discurso oficial propone todo lo contrario del miramiento por el otro y al mismo tiempo da claras muestras de dar la espalda a la realidad y en consecuencia se ha salido de la comunidad humana? Seguramente muchos de ustedes vieron la película Zona de Interés, película que es maravillosa pero que quizás contenga algún riesgo. Es maravillosa por cómo relata el horror sin mostrar, por cómo expone la extrema negación de la realidad inmediata que puede desplegar una familia o una comunidad. Es muy interesante cómo la película muestra que la desestimación de la realidad nunca es sin violencia. Por otro lado, ¿por qué digo que es riesgosa? El riesgo me parece que, dado que allí se retrata el nazismo, creamos que esos fenómenos solo ocurren en lugares y tiempos que nos son ajenos, que suceden solo en circunstancias tan extremas. Sin embargo, sin mucho esfuerzo podemos darnos cuenta que sucede algo similar en nuestra cotidianeidad. ¿No hay en nuestras ciudades barrios privados que son linderos muro mediante con asentamientos de profunda pobreza? ¿No caminamos por la ciudad sin ver a las personas en situación de calle? Milei piensa que el Estado no debe intervenir en la vida de los individuos. Supuestamente esa es su teoría. Una concepción en la que presuntamente cuanto más ausente el Estado, mejor. Sin embargo, y paradójicamente, desde que asumió el 10 de diciembre pasado, el Estado está hiperpresente. De hecho, Milei afirma que el Estado es una organización criminal. Es notable la intrusión que padecemos del Estado con el actual gobierno, al punto que nuestras vidas se han desorganizado espantosamente. Las decenas de miles de despedidos, el arruinamiento del poder adquisitivo de la mayoría, el cierre de instituciones esenciales para la ciencia y la cultura, la violencia del discurso presidencial y de quienes lo apoyan, la criminalización y represión de la protesta social, la pretensión de imponer su voluntad en lugar de buscar consensos, más un largo etcétera, generan una vivencia diaria y perturbadora en que el Estado nos invade el alma y el cuerpo. En suma, la desestimación del Estado no opera más que como un Estado desestimante. Podemos decirlo así, no es Estado ausente, es democracia ausente. Aunque esperábamos que la irracionalidad, la violencia y la indiferencia no triunfen, reitero, fallamos en nuestros pronósticos y expectativas. Aquellos atributos no solo no fueron rechazados por quienes votaron en esa dirección, sino que fueron asumidos como un valor, se volvieron rasgos que, pese a su incuestionable negatividad, fueron aplaudidos. Lo mismo sucedió con el mote de loco aplicado a Milei. Lejos de representar un rasgo negativo, sus votantes lo entronizaron a la categoría de un valor. Hay entonces algo nuevo, inédito, un escenario en el que aún no sabemos qué hacer, cómo responder. A una cosmovisión le corresponde ser discutida por otra. Un ideal se contrapone con su contrario. Un puñado de preferencias podrá distinguirse de algún otro. Pero ¿qué estrategia se opone al delirio? ¿Qué conversación es posible cuando presenciamos la combinación de violencia, irracionalidad e indiferencia? Recorremos nuestros días entonces entre el desamparo y el delirio. En uno y otro caso se entrama de modo diverso la ausencia de un interlocutor empático. Al desamparado nadie lo escucha, y el delirante solo se oye a sí mismo. Freud sostuvo que pese a que los humanos aún no sofocamos del todo los impulsos hostiles, hay un consenso bastante amplio respecto de tres denegaciones fundamentales.
la prohibición del canibalismo, del asesinato y del incesto. Pues bien, la angustiosa sensación del presente consiste en que dichas prohibiciones puedan ir perdiendo efecto y nos deslicemos hacia su inadvertida aceptación. Por caso, ¿qué habrá sucedido para que tuviera tanto éxito una película que exhibe el canibalismo que debieron consumar los sobrevivientes? Y también, ¿qué aceptaciones va ganando el asesinato de los sujetos destinatarios del odio? Respecto del incesto, que cada quien piense el ejemplo que mejor venga a sus pensamientos. Cada gobierno suele introducir significantes nuevos, o que son representativos del propio grupo. Por ejemplo, el macrismo instrumentó términos como república, justicia independiente, etc. Milei, en cambio, no solo opera por medio de significantes antes no utilizados, sino que también invierte los significados. Esto es, nunca antes un gobierno hizo gala de lo que siempre había sido cuestionado, que el Estado es malo sí o sí en toda su extensión, que los despidos son positivos, que la cultura sirve para lavar cerebros, que la justicia social es una aberración, que es bueno que las empresas quiebren, que la salud pública o los impuestos son un robo, etc. Demos un paso más. Hay muchas cosas que podemos aprender del texto freudiano Mircea y la religión monoteísta. Una de ellas, creo que fundamental, tiene que ver con un concepto particular de temporalidad para comprender la historia. Cómo retorna en el presente lo que en otro tiempo fue sofocado. Es decir, Freud aplicó su concepto de compulsión a la repetición, aunque ya no en el contexto clínico, sino en el campo de la historia, de los procesos sociales y políticos. Bajo esta hipótesis describió el modo en que un suceso social tiene, por un lado, motivos manifiestos y contingentes, y por otro lado, motivos que obedecen a una latencia de la historia. Les doy un ejemplo. Hace ya tiempo sugerí que la eliminación del servicio militar obligatorio a partir del año 1994 obedeció a dos razones. Una evidente y otra que no lo fue tanto. La evidente fue el asesinato del soldado Carter. Sin embargo, es posible que haya operado otra razón. Una razón que pertenece, como dije, a la latencia de la historia. En 1994, quienes deberían haber hecho el servicio militar obligatorio eran los jóvenes que en ese momento cumplían 18 años, es decir, quienes habían nacido a partir de 1976, el año en que comenzó la dictadura cívico-militar. Me resulta difícil entonces no pensar que allí intervino precisamente esa latencia histórica, si se quiere, el trauma social que significó la dictadura. Doy este ejemplo para llamar la atención sobre un punto que al parecer solo tenemos parcialmente en cuenta. Solemos destacar una serie de sucesos traumáticos de nuestra historia. La dictadura militar, la hiperinflación de Alfonsín, el desempleo menemista y el corralito de 2001. Sin embargo, pese a darles una enorme entidad a todos esos sucesos, no estoy seguro de que les hayamos dado el valor explicativo para pensar cómo se fue deteriorando el sentido anímico colectivo. Por momentos pareciera que hablamos de periodos traumáticos como si pese a ello no estuviéramos traumatizados. Quiero decir, ¿no deberíamos pensar que el actual gobierno de Milei, caracterizado por su irracionalidad, su violencia y su indiferencia, corresponde al retorno de los traumas de nuestra historia? Durante años recuperamos el valor de la justicia, el valor de la verdad, el valor del amor, de la vida y de la memoria. Sin embargo, tal vez no advertimos cómo se fue vehiculizando el poder de la desestimación. Todo aquello que recuperamos, la verdad, el amor, etc., para decirlo en términos de Piero Lanier y de René Caes, formó parte de nuestro necesario contrato narcisista. No obstante, tal vez no tuvimos en cuenta lo que quedó englobado en el pacto de negativo y que ahora retornó con toda su violencia. No debe ser por azar que una de las frases que hoy tiene un uso extendido sea fingir demencia. Hace aproximadamente un año escribí un pequeño texto sobre esa frase. En ese texto decía lo siguiente: ¿por qué pasamos de decir, por ejemplo, hacerse el boludo, a repetir aquí y allá fingir demencia? Para hacerse el boludo alcanza con girar levemente la cabeza.
y mirar para otro lado. Es suficiente con apenas dejar de prestar atención. En cambio, el propósito de fingir demencia ya exige sustraerse incluso de la realidad que está al lado de lo que deseamos desconocer. Y además requiere autoengendrar, vía la demencia ficticia, una realidad paralela. Hemos desinvestido tanto la realidad que hasta las metáforas para la ilustración revelan la gravedad de nuestro presente. Si Freud decía que la salud es como la neurosis, pues no niega la realidad, pero también es como la psicosis, porque procuramos transformarla, hoy hemos invertido la ecuación. Negamos la realidad y ya no buscamos transformarla. Para terminar, hemos partido de un interrogante al que no hemos podido responder, pero al que al menos pudimos delimitar. Pudimos darle cierta precisión a los problemas que reúnen. Pensamos que el psicoanálisis restituye al sujeto en la comprensión de los problemas sociales y políticos. Si esto es así, si la perspectiva es la del sujeto, como dije antes, no alcanza con decir no somos como ellos, y tampoco alcanza con describir la realidad traumática, pues de nada sirve pensar si uno desestima la propia implicación. Muchas gracias. ¿Hacemos el intercambio, les parece? Preguntas. Sí. No, eso no está. Ah, me parece que sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la mesa. Mi nombre es Karina Kraus, soy integrante de la Comisión Científica. Quería preguntar sobre la primera exposición que habló del sufrimiento y que en síntesis sería propio del ser humano en todas las variantes que fuiste nombrando. Mi pregunta sería, ¿cuándo un sufrimiento se vuelve patológico o cuándo un sufrimiento se vuelve de un nivel tal que amerita la intervención, por ejemplo, de un psicoanálisis? Y si hay una diferencia, para pensar eso, de terminología, si hay una diferencia entre sufrimiento, padecimiento, dolor, o es una cuestión de intensidad, o bueno, lo pensás desde otro lado. Contamos nosotros intervenciones. Yo te diría, Alberto, si puedes esperar que interviene María y después vos que nosotros, ¿vale? No, yo estoy ordenando. Bueno, primero agradecerles enormemente esta mesa porque ayuda a pensar, salir un poco del desamparo. Me sonaron muchas cuestiones y las quiero dividir un poco a preguntas. Para Alberto quería pensar los modos de sufrimiento en relación al goce, a la pulsión de muerte. Vos hablaste de la sublimación y bueno, sonaba como un modo de sortear el sufrimiento. No siempre es un modo de sortear el sufrimiento, implica mucho sufrimiento. Freud habló en relación a la pulsión de muerte, en relación a la sublimación, un poco que desarrolles eso, que me parece un tema interesantísimo para desmitificar la sublimación. Y en relación a lo que decía Sebastián, que fue muy movilizante, ¿no? Yo pensaba el desvalimiento, y el desvalimiento como desvaler, ¿no? Desvaler para alguien. Y creo que una de las cosas que está ocurriendo es que el ser humano tiene un desvalimiento originario, y hay un otro que lo hace valer. ¿Qué pasa con el desvalimiento hoy en nuestra sociedad, en donde la subjetividad no vale nada, y hay muchos que no valen nada, otros que valen mucho, ¿no? Y la desesperación por no caer en ese lugar de no valer nada. Pensaba el enfoque del gobierno de la ciudad, cuando hablaba de la ciudad se mantiene limpia, y mostraba un banco con basura alrededor y un señor durmiendo en el banco, y la escena siguiente es la plaza limpia de basura y del señor. Como qué pasa con el fantasma constantemente de que podemos pasar a estar en ese desvalimiento todos. Y cualquier cosa que se contraponga a este discurso absolutamente de certeza cae en el desvalimiento. El otro día escuché una frase que decía: todos somos clase media y todos estamos aferrados a hacerlo, o al menos muchos, hasta que se nos rompe el auto.
ahí pasamos a ser clase baja en este momento actual. Y creo que es muy interesante, es infinita línea en donde todos tenemos mucho miedo al desvalimiento del otro, del cual produce mucha angustia, pero del nuestro, que está muy cercano en todo, ¿no? Un poquito pensar sobre eso. Muchísimas gracias. ¿Vos? Sí, bueno, seguimos. Sí, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Soy María Eugenia, María González. Un poco quería seguir preguntando un poco en la línea esta de modalidades de sufrimiento. Hubo algo que los dos dijeron de alguna manera, pero que Alberto, vos situaste el autor, Sturban, no me acuerdo, Sturban, ¿sí? Y dijiste algo así como que el neoliberalismo modela sujetos, no fue insensible la palabra que usaste, desensibilizados o algo así, ¿sí? Y algo por eso, insensibilizados, desensibilizados. Bueno, y me parece que algo en la misma línea ubicó también Sebastián en relación a los modelos actuales, y me gustaría, por un lado, si es factible, que se extiendan esos conceptos y pensar cómo el malestar en la cultura de hoy, de alguna manera ustedes piensan que esto lo provoca, o no, entiendo que sí, porque el malestar es en la cultura, hay en todas las culturas. Gracias. Y después sigue. Sí. Muchas gracias a todos, señor respeto. Yo pensaba así, teniendo en cuenta que el desvalimiento es estructural, no nos quedamos cortos en hablar de desvalimiento y deberíamos pensar otra figura. A mí me parece avasallamiento por ahí, ¿no? Pero, porque el desvalimiento nos lleva a otra búsqueda, ¿no? Quizás a la búsqueda de un otro. Y acá a veces hay un otro, pero que avasalla, ¿no? ¿Puedo decir una cosita más? Una cosita chiquitita. A mí me parece muy interesante lo que trajo Mario en relación a lo que comentó Alberto, y pensaba en un autor que es Shore, que habla del cerebro social. Y él plantea que sociedades, o sea, hace una relación entre el psicoanálisis y la neurología, y plantea que sociedades cooperativas generan un sujeto con más neuronas espejo, y sociedades individualistas generan sujetos con menos neuronas espejo, con lo cual la neurona espejo es la productora de la empatía. Y pensaba esto de la insensibilidad en relación a la empatía. Antes también no dije quién era, soy María Luisa. Bueno, en relación a lo primero que se preguntó, ¿no? Que tiene que ver con el orden del sufrimiento. Claro, podríamos pensar una diferenciación, ¿no? Como casi, que nos preguntaban si era posible establecerla. Sí, hay algo como irremediable, ¿no? Es decir, la concepción freudiana nos trae esta mala noticia. Pensar en la felicidad plena es imposible, ¿no? Hay algo de la pulsión de muerte, que también acá se barajó, es irreductible. Es decir, claro, no podemos encontrar algo, como dice Freud, que constituya una coraza ante los ataques de la omnipotencia del destino, ¿no? Tenemos que aceptar esto, de que el cuerpo es finito, de que está sujeto a la degradación, que estamos sujetos a una futura aniquilación. Ahora, más allá de esto, o junto con esto, se produce este sufrimiento de época, ¿no? No tenemos suficiente con esto. Digamos, tenemos que prodigarnos un sufrimiento. Este tercer tipo de sufrimiento, que es el que nos provocamos, dice Freud que es difícil aceptarlo. ¿Cómo es esto? ¿No? No tenemos suficiente, que tenemos que prodigarnos un gobierno con esta característica, una política que justamente desensibiliza, ¿no? Es un sufrimiento particular. Por eso dice Freud, nos cuesta tanto aceptarlo, porque no viene desde la indomable naturaleza, ¿no?
Es decir, tenemos que hacernos responsables de que de alguna manera lo hemos forjado, ¿no? Entonces constituye como sí, es un sufrimiento de, ¿no? Por otro lado, sí, no podemos vivir tampoco sin la sublimación, ¿no? El hecho de que estar aquí, no implica sublimar, no implica poner en el orden del conocimiento, ¿no? Nos interesa la ciencia, nos interesa el arte. Ahora, como decíamos antes, que esto represente una respuesta plena, imposible. ¿Desde dónde que son los recursos? ¿A quién no le gusta la actividad artística? En el orden de la ciencia hacemos lo que podemos, ¿no? Que si vamos detrás del constructo científico, de alguna manera es como que queremos encontrar algún orden de verdad en nuestro trabajo. Desde luego que tenemos. Pero después dice, es una responsabilidad. Sí. Bueno, bueno, fueron diciendo varias cosas. Respecto de algo que planteaba como el pequeño presidente de Humanidad en la cultura, una de las cosas que uno se puede preguntar es si actualmente estamos en el marco de los problemas planteados por Freud en relación con el malestar en la cultura. Porque para Freud el malestar en la cultura supone un antagonismo entre exigencias culturales y pulsionales. Ese antagonismo es irreductible, quiere decir que no se pueden eliminar ninguno de los dos términos. No sé si este es el sendero en el que estamos yendo, en que no se puede eliminar ninguno de los dos términos. Por eso a veces cuando se habla de la batalla cultural, yo digo que no hay una batalla cultural, porque del otro lado hay una batalla contra la cultura, no hay una batalla. Entonces, creo que estamos en los bordes del malestar. Sácate el micrófono. Creo que estamos en los bordes del malestar. Respecto de lo que planteaba Aníbal, en relación con la palabra de desvalimiento, puede haber más palabras, por supuesto. Yo fui más de 20 años docente de la maestría en patologías del desvalimiento. O sea que no solo se hablaba de desvalimiento estructural, bueno, bebé nace, sino las patologías que derivan del desvalimiento y producen o reproducen un estado de desvalimiento ya en el marco de la patología. Lo mismo uno podría decir de la palabra narcisismo, que designa una etapa de la constitución psíquica y al mismo tiempo hay patología narcisista, ¿no? Y respecto a lo que decía María Casariego, esto de valer, de que uno no vale nada para el otro. Otra de las cosas que yo vengo planteando que tiene que ver con esto del porqué del modelo de la esquizofrenia para pensar la formación cultural, es que si bien se suele hablar de la cultura de la imagen y la cultura narcisista, a mí me da la impresión que más bien lo que hay es un modelo autoerótico más que narcisista, donde cada sujeto se vale a sí mismo y donde cada sujeto puede creer casi alucinatoriamente que la realidad es lo que piensa. Cuando decimos, yo no me chupo el dedo para decir que yo no me creo algo, ¿no? Viene de la succión del dedo cuando el bebé alucina algo que no es, succionándose el dedo. Entonces el bebé alucina que está comiendo cuando no está comiendo. Yo creo que ese es el modelo actual, que alucinemos que estamos comiendo cuando en realidad nos estamos matando de hambre, digamos. Es como lo que plantea Milei con el superávit, como si hubiera algo que crece cuando en realidad lo que se está perdiendo, ¿no? Como él puede festejar el quiebre de una empresa como si fuera algo bueno, pero que está viendo del mismo modo en que el bebé se está muriendo de hambre a medida que alucina que está comiendo, creo que es el modelo que se está proponiendo y que el estado en el que estamos surge del espanto que provoca sentir que uno es la alucinación del otro. ¿Una pregunta más?
Alberto. Bueno, en principio, muchas gracias. Soy Alberto Joven y varias cosas para pensar. No, dos cositas quería plantear. Primero, me parece que el concepto de desvalimiento es un concepto que figura un estado determinado y realmente desde el desvalimiento hay avasallamiento. Digamos, el ingreso a la cultura es un avasallamiento descomunal. Digo porque me parece que si no, nos quedaríamos con, ya se habla de la violencia primaria y estructurante, ¿no? Nos quedaríamos con una forma como el desvalimiento romántico, ¿no? La verdad que el ingreso a la cultura es avasallante para quien lo vive. Y desde esa perspectiva, yo me preguntaba esta pregunta que traía Sebastián, los que se votan en contra de sí mismos. No me queda tan claro que eso sea así, que se vote en contra de sí mismo. Me parece que se vota en función de una ilusión, digamos, de una perspectiva que se tiene bastante que ver con la creencia religiosa. En este punto lo que traía Alberto. Y es desde ahí, desde cierta creencia religiosa acerca de que una determinada propuesta va a provocar un bienestar. Digamos, la idea de que se votó en contra de sí mismo me parece que es el efecto posterior que se puede ver. No me parece que haya en esa intencionalidad algo contra un sí mismo, sino es en función de una cierta ilusión. Eso es como para debatirlo, quería traer un poco. Y la otra cuestión es cómo pensar el tema del retorno. Así como Hitler fue el retorno de un arreglo desastroso, terrorífico, que se llevó en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, me pregunto, ¿de qué será el retorno Milei, digamos, ¿no? Y bueno, me parece que ahí ¿dónde leemos el retorno? Sería la cuestión compleja, ¿no? ¿Cómo pensar? ¿De qué? De los últimos 20 años, de los últimos 50 años, ¿de dónde? ¿Cómo leemos este retorno? ¿Qué nos está trayendo a la luz? Que creo, no sé si lo vamos a poder verlo nosotros o lo va a ver dentro de 20 años. Lo van a ver. Pero me parece interesante poder pensar en términos de qué retorna a través de esta manera política de presentación tan insensible, ¿no? Los términos que se traen. Y una cosita más, pero no sé, como para pensar, bueno, que lo podemos seguir pensando. Sí. Respecto de esta segunda, empiezo por la segunda, que es más breve para responder, porque no sé, por eso es más breve. Yo me limité a plantear que creo que hay algo que retorna. O sea, yo planteo la hipótesis genérica, no sabría decir qué es lo que retorna. Por supuesto, retorna algo de la violencia, pero creo que lo que podemos pensar es que si nosotros decimos que X cantidad de hechos fueron traumáticos, ¿por qué nos pensamos como no traumatizados? Creo que ahí es donde hay una desmentida. En pensar que hubo hechos graves y los pensamos como si nosotros no estuviéramos afectados en ese hecho grave, más que con dolor. Entonces, sí, no sé qué retorna, pero creo que retorna algo de una violencia desestimada durante mucho tiempo. Respecto de lo que planteas, Norberto, sobre los que no votan, o si votan, no contra sí mismos, por supuesto es un tema que la gente opina distinto. Yo cité a Pablo Semán, creo que Pablo Semán también piensa que no votan contra sí mismo. Ahora, dado tu argumento, que es el de la ilusión religiosa, yo recordé un paciente que atendí hace 15 años, era un
muchacho psicótico que se había transformado en judío religioso, no era judío de origen, su familia era católica. No se llamaban Javier. Él venía con su familia al consultorio, un muchacho de unos 30 años, parecía un judío ortodoxo del 11. Era un muchacho psicótico que decía que fumaba porque le hacía bien a los pulmones. Y además se había hecho la circuncisión a sí mismo, con lo cual casi se desangra y se muere como que llevaban. Él también tiene una ilusión, una creencia religiosa. Y creo que el masoquismo era prevalente, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que algo sea una ilusión no quiere decir en sí mismo que no contenga algo contra sí mismo, ¿no? ¿Cuántas ilusiones amorosas llevan a un contra sí mismo? La ilusión amorosa del joven Werther en el libro de Goethe, cuando se enamora de Carlotta, le dicen que no se enamore de ella, él se enamora de ella, finalmente se suicida, así que se enamora en contra de sí mismo también. Así que sí, yo creo que cuando uno habla del voto emocional, que se dice mucho que el voto no es racional, el voto es emocional, hay que entender la vida emocional en toda su complejidad. Y la vida emocional no es lo que a mí me gusta, que esto es lindo, ¿no? Que esto me da placer, esto me da displacer. La vida emocional contiene fundamentalmente y estructuralmente para mí el masoquismo. No, cortito, me quedé pensando, ahora se otra vez y así, por supuesto. No, me quedé pensando en esto del retorno, ¿sí? Me parece que en todo caso lo que habría que preguntarse, no sé, y siguiendo la línea que vos traías, Sebastián, en relación a las cuestiones esotéricas, es si lo que retorna es algo de lo reprimido o si retorna al estilo del retorno psicótico de lo rechazado, ¿no? De lo forfluido, porque en ese caso, lo que debería retornar es un fragmento de la realidad, ¿no? No sé, digo, como para seguir pensando en la línea también que debería romper, ¿no? Justamente eso. Muchas gracias. Es como para pensar en la cuestión. Después de María, después de Hola, Liliana Segur, soy integrante del grupo. Nada, lo que están diciendo me hizo pensar, a lo que dijo Sebastián, en repensar por ahí nosotros en el grupo, cómo se dan los procesos de visualización en lo social. Para el retorno de lo reprimido, lo que retorna, si es lo reprimido o no reprimido y retorna como real. Digo, algunas cuestiones. Y otra cuestión, algo que decía acá con el colega, es acerca del avasallamiento. O sea, pensaba en los términos de cuánto se da, cuántas cuestiones se dan en un mismo momento. Y eso avasalla. O sea, que hay muchos puntos, como en términos económicos, imposible de ser procesado, digamos. Es como un cuánto. Son cuestiones como para seguir pensándolo y uno y otro por ahí creo que también lo tocaron. Bueno, y retomo algunas de las ideas que dijeron porque me quedaron resonando. Una es, Alberto hablaba de responsabilidad. Y a mí me resuena más culpabilidad, sobre todo por la permanente necesidad de castigo y los discursos que uno escucha, nos merecíamos esto, tiene que pasar esto, hay que sacrificarse, un poco en la lectura de un discurso religioso de, bueno, hay que padecer porque va a venir un mundo mejor, no sabemos cuándo, ¿no? Pero bueno, hay que sufrir mucho. Y en este punto me parece importante ver si, invito a pensarlo, a ver si es responsabilidad o culpabilidad. Y con respecto a lo que decía Sebastián, en esto del voto contra sí mismo, pensaba la relación con la identificación con el agresor propuesta por Ferenczi, ¿no? O sea, ¿en qué punto hay una identificación masiva con el agresor en este momento en donde todos se creen el discurso de ley y lo repiten? Porque a mí mi ley me preocupa mucho más la gente que vos. Y este discurso que lo hicieron carne y lo repiten, sin saber que las víctimas de ese discurso son ellos mismos, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
Sí, en efecto, como quizás menciona, ¿no? Es verdad que como una responsabilidad se puede pensar también en el orden de la flotabilidad. Digo, como acá, perdón, tu nombre es María Casario. María, como lo plantea María, claro, todos lo hemos escuchado, ¿no? En el sentido de que si hacemos un sacrificio, nos espera un cielo, ¿no? Como vos decís, efectivamente, es una construcción típicamente religiosa. Ahora, sí, esto de manera inapelable me parece que es de otra manera como María lo plantea. Ahora, hay también algo particular, ¿no? Se hablaba acá de lo traumático. El hecho de que en la década del 70 no hubiera también desaparecido este trauma, no nos cambió. Somos los mismos de antes de que esto suceda. Es decir, esto lo pudimos asimilar, ¿no? Más allá de esta supuesta guerra que nos plantea que las fuerzas no hemos asimilado el ataque al cuerpo social que esto significó. Somos los mismos después de ese trauma. ¿No? Me parece que es interesante para pensar, ¿no? Pero sí, volviendo a lo anterior, hay algo de religiosidad en este interior. Nos tenemos que sacrificar. Ahora, este sacrificio también me parece que implica una cosa. Me sacrifico con tal de poder odiar. Odiar. Me parece que hay un fundamento en el odio, ¿no? Ese odio al progresismo, o si ustedes quieren al kirchnerismo o al peronismo, como sea, entiendo que también se sustenta, ¿no? De parte de quienes lo plantean, estoy dispuesto a sacrificarme para poder sostener esta columna de vida. No importa los sacrificios que tenga que hacer, si me empobrezco, si soy menos que antes, si pierdo un montón de cosas. Tengo el beneficio de eso. Sí, vos decías algo de los argumentos que daban en realidad para votar. No, esto que vos decías del voto contra sí mismo, Sí. que si no se puede pensar que la identificación con el agresor, incluso masiva, digamos, con la idea de Félix y no de Melanie Klein, ¿no? Sí. Y creo que Wilhelm Reich hablaba de identificación con una realidad frustrante. O sea, que uno pasa a ser eso decepcionante para nosotros, ¿no? Yo creo que todos estos argumentos que pueden dar los votantes, que, insisto, para mí hay algo de voto contra uno mismo, porque votar a un candidato que dice que va a eliminar derechos, no es posible ser votado en términos emocionales del placer, nada más, me parece, ¿no? Ahora, todo esto, por supuesto, tiene muchas décadas que se fue cocinando, un poco lo que planteaba Alberto recién, y quizás nos ha, creo que Norberto hablaba de la visión romántica del concepto de desvanecimiento, por salir de allí. Quizás tenemos una concepción también romántica de nuestras tragedias, como que imaginamos que salimos fortalecidos de todo, del desempleo, de la impresión, de los desaparecidos, de la pandemia, ¿no? Me acuerdo cuando empezó la pandemia, que decían vamos a salir comunistas y todo esto. Mejores. Mejores. Y quizás es una visión pavota, ¿no? Sobre todo para nosotros, tenemos que saber que la realidad dramática que produce de desamparo emocional, ¿no? Pasa en Brasil, en Porto Alegre, por ejemplo. Y yo creo que todos estos argumentos que incluyen el votar contra sí mismo se fueron generando a partir de 4 niveles en los que trabaja el liberalismo. Uno es el nivel de la justicia, no me refiero solamente al sistema judicial, sino a perturbar el sentimiento de justicia. O sea, un injusto lo de justo.
a perturbar el plano afectivo, o sea, que la gente tratar de que permanezca la indiferencia, en contraposición a la solidaridad, la perturbación en el cuerpo, a través del hambre, el desempleo, la precarización, y la perturbación en la capacidad de pensar, ¿no? Y entonces, de modo tal que la gente pueda sostener argumentos que no se sostienen de ninguna manera, ninguna lógica, como en la época del macrismo, cuando decían Macri es millonario, no necesita robar, como si el ser millonario fuera la causa lógica de no robar. Entonces, es un enunciado que no tiene ninguna lógica, independientemente de si Macri roba o no roba. Ser millonario y que por lo tanto uno no robe, no tiene ninguna relación causal, causa-consecuencia. Y en ese sentido hay un montón de argumentos que se han dado, como les hicieron creer que podían, qué sé yo, cambiar el celular, que perturban la capacidad de pensar. Entonces, los argumentos que muchas veces dan para fundamentar el voto están armados sobre la base de estas cuatro perturbaciones: en la justicia, en el afecto, en el pensamiento y en el cuerpo. Yo realmente vi como ejemplo algo que una vez una mujer taxista me decía, en la época que Rodríguez Larreta era jefe de gobierno, había implementado una medida que hubiera policías en las escuelas con un tema de drogas. Y la mujer me dice, bueno, ahora por suerte los chicos no se drogan más. Pero yo le dije, pero señora, eso no es cierto. Me dijo, no me importa, para mí es cierto. Pero no le importó, por supuesto, de dónde sacaba yo, que no era cierto, porque para ella, a mí me importaba que no era cierto y a ella le importaba que era cierto. No solo no se interesó, porque sabes que yo tenía un dato, sino que el argumento que yo no me importa, para mí es cierto. Por eso digo que más que una cuestión de cultura narcisista, es una cultura autológica. Pero lo que ella cree es que se puede. Claro, exacto. Pero, mientras tanto, como que el bebé se va cagando de hambre. Pensaba en relación a esto que decís, Sebastián, en la época del proceso somos todos derechos humanos. Ese discurso era. Bueno, ¿finalizamos? ¿Parece? Bueno, de acuerdo. Muchas gracias.